Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Buenas tardes, mi nombre es Clarena Casas y el día de hoy acompaño este espacio Conéctate Unicaucano, mediante el cual el área de egresados convoca a la comunidad con grandes invitados cada semana. Damos la bienvenida a los doctores Harold Mauricio Casas y Víctor Lozano, quien en contados instantes estará con nosotros. Paso a realizar la presentación de sus perfiles. El doctor Harold Mauricio Casas es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en alta dirección del Estado, Escuela de Alto Gobierno ESAP, magíster en salud pública, Universidad del Valle, doctor en salud pública, Instituto Nacional de Salud Pública de México, docente de tiempo completo, Facultad Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Universidad de Nariño, docente invitado, Maestría en Salud Pública, CESUM, Universidades de Nariño, Javeriana Cali y Universidad del Valle, docente invitado, especialización en Salud Familiar y Comunitaria, Universidad de Cartagena, docente invitado, doctorado en Salud Pública de la Universidad del Bosque, Bogotá. La dinámica de este espacio será de la siguiente manera: se concede un tiempo de presentación a los invitados, cada uno con 15 minutos, y pasamos al conversatorio y solución de preguntas. Inicia en este momento el doctor Harold Mauricio Casas. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Clarena, para usted y para todos los profesionales egresados de la Universidad del Cauca que están conectados a través de este webinar, en el que vamos a hacer un esfuerzo por presentar la situación de las enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia por COVID, que es un tema, Clarena, que ha suscitado alguna controversia en el mundo, incluso ha puesto a reflexionar al mundo académico sobre si esto es una pandemia o una sindemia. Entonces, gracias por la invitación y acá con muchísimo gusto vamos a compartir el espacio con el doctor Lozano, con usted y con todos las personas que están conectadas a través de este medio, y que podamos tener una presentación que pueda ayudar y que los pueda provocar a ustedes para las preguntas que serán bienvenidas. Entonces, me voy a permitir presentar. Muchísimas gracias. ¿Me confirma, por favor, Clarena, si ya está en la pantalla la presentación? Sí, doctor. Ok, gracias. Este tema que voy a tratar de presentarles en breves minutos, lo voy a enfocar desde la mirada de la salud pública y voy a hacer un recorrido de la situación de las enfermedades no transmisibles, que es una pandemia de enfermedades no transmisibles, por el impacto, por algunas cifras que ustedes van a ver acá, pero el recorrido lo voy a hacer no solamente desde el estado de la enfermedad, sino que como saludista me voy a parar mucho más antes para tratar de englobar todo lo que es la visión integral de la salud, y por eso inicio no con números ni con cifras, sino con este concepto, con dos conceptos muy fundamentales en salud pública, y que empieza desde los conceptos más reduccionistas de la salud, de la medicina, hasta un concepto más integral, que es el siguiente. Este concepto de Lever and Clark, los años 53, agrupa lo que se denomina la historia natural de la enfermedad y se le aplica a cualquier enfermedad. Una enfermedad tiene un periodo antes de enfermarse y tiene un periodo después de enfermarse. Tiene necesariamente la interacción que se llamó y se llama aún en su momento en la tríada de la enfermedad, que es esa relación entre el ambiente,
el medio en el que se desarrollan las personas, en el que viven, el agente, los virus, las bacterias, todos los patógenos y los microorganismos que son capaces de producir infección, y por supuesto el huésped. Hay unas interrelaciones y hay unas situaciones que juegan a favor de que la enfermedad se produzca o juegan a favor de que la enfermedad no se produzca. Entonces, ese es el primer concepto y juega antes de que la persona adquiera la enfermedad. Y esto es válido para el cáncer, para la tuberculosis, para la malaria, para la hipertensión, para la diabetes, y es importante que lo tengamos en cuenta. Más adelante lo vamos a utilizar porque en tratándose de las enfermedades no transmisibles es importante. Y hay, por supuesto, un periodo patogénico donde se presentan todo el desenlace clínico de la enfermedad, la interacción, el estímulo al huésped, la reacción, los cambios que se producen a nivel tisular, es decir, en los tejidos, en la parte más pequeña del cuerpo, en la parte más microscópica del cuerpo, hasta los efectos macro que suceden en el cuerpo humano, los signos y síntomas, los defectos o daños, y en el estado final el poder causar la enfermedad crónica o la muerte. Pero por supuesto que en salud pública no nos quedamos con ese horizonte y intervenimos antes de la enfermedad, fomentando la salud, haciendo la promoción de la salud, protección específica, específicamente aquí las vacunas, y a eso le denominamos prevención primaria. Y ya cuando la enfermedad se ha instaurado, el periodo patogénico, que desde el punto de vista de las intervenciones en salud podemos hacer cosas desde la detección temprana de las enfermedades. Entonces estoy hablando en cáncer, por ejemplo, hacer los tamizajes, en la enfermedad cardiovascular lo mismo, lo propio, para detectar la hipertensión, la diabetes, qué sé yo, para tratar de ofrecer un tratamiento inmediato, limitar el daño cuando se requiera hacer una rehabilitación, y esperamos pues que nos llegue al efecto final, que es la muerte. El otro gran concepto que quería revisar antes de empezar con las cifras es este concepto que es mucho más integral de la salud, que es el concepto de determinantes sociales de la salud. El estado final de salud no es más que el producto de todas estas interrelaciones, interacciones, no solamente del sector salud ni de los agentes, sino de todos los componentes estructurales que van incluso desde el contexto social, político, desde las políticas macroeconómicas, el comportamiento del cambio climático, la globalización, todas las políticas públicas tienen necesariamente un impacto en la salud. La posición económica, la clase social, la ocupación, todo esto está estudiado. Hay estudios que indican cuánto se enferma más una persona que va solamente unos años a la escuela, el que alcanza el bachillerato, el que alcanza la universidad, y eso se refleja en muchas de las enfermedades y de los eventos de interés en salud pública. Y por supuesto que hay unos factores más proximales a los seres humanos, más proximales a las condiciones de vida, son los determinantes intermedios. Y miren ustedes el espacio tan pequeño que los sistemas de salud ocupan en el evento final de la situación de salud. Con esta imagen solo quería ratificar que el problema y el resultado final de la atención de la salud trasciende de lejos los sistemas de salud. Y por supuesto, esta imagen que es muy clásica, en la punta del iceberg vemos los problemas de salud, el paciente hipertenso diabético que termina siendo una enfermedad renal crónica, o el paciente hipertenso que termina haciendo un evento cerebrovascular y queda hemipléjico, o el paciente que hace un infarto, o el diabético que termina amputado, que termina ciego, etcétera. Pero debajo de este iceberg hay una cantidad de factores de riesgo y otros determinantes que se salen del control del sector salud, y es allí cuando nosotros necesitamos la intervención de otros sectores y por supuesto de las autoridades para ayudar a intervenir esos determinantes. Y este otro concepto, que es de los años 70, pero que hace un par de años la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, actualizaron, y que no ha cambiado muchísimo en su comportamiento. ¿Cómo afecta la distribución de los gastos en salud de estos Estados Unidos en los 70 respecto de la posibilidad de reducir la mortalidad? Entonces, la gran inversión se da siempre en los sistemas sanitarios, pero el sistema sanitario para esa época y ahora alrededor de un 15%, solo es capaz de reducir el 11 al 15% de la mortalidad
en general de un país. En cambio, en contraste, si intervenimos en los estilos de vida, en el entorno y en la biología humana, tendremos un rédito mucho mayor en términos de la posibilidad de reducir la mortalidad. Esto es válido en pandemia, en el comportamiento de las personas, en las enfermedades transmisibles, en las enfermedades no transmisibles, de manera tal que estos conceptos quería los tuviera muy en cuenta. Ahora sí, los números. ¿Cómo es la situación de las enfermedades no transmisibles en el mundo según la Organización Mundial de la Salud? Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en todos los rincones del mundo y Colombia no es la excepción. Tienen la posibilidad de matan alrededor de 41 millones de personas en el mundo y son responsables del 71% de las muertes mundiales. Y por supuesto que dentro de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el síndrome coronario agudo, el evento cerebrovascular, la falla cardíaca como consecuencia de estos problemas precursores, causan alrededor de 18 millones de muertes en el mundo. Y el cáncer no se le queda atrás. El cáncer es otro de los grandes problemas de salud pública en el mundo. Para el 2020 ocasionaban alrededor de 10 millones de muertes en todo el mundo. En América Latina, alrededor de 1.1 millón de muertes, siendo la mayor incidencia para los que no sean epidemiólogos, son los casos nuevos de una enfermedad en determinado tiempo. Entonces, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y recto, próstata y estómago. Pero los que causan mayor mortalidad en el mundo es de pulmón, el hígado y el estómago. Y llamo la atención particularmente con el cáncer de estómago, porque Colombia es uno de los países con más alta incidencia de cáncer en la región, incluso en algunas regiones de Colombia con cifras parecidas a países como Japón, donde tienen una gran problemática de cáncer. Ya más adelante hablaremos de esta situación porque mientras que en Colombia, por ejemplo, la sobrevida de un paciente con diagnóstico de cáncer gástrico a 2 años es de menos del 20%, en otros países como Japón, por supuesto que a los 2 años el 70, el 80% de pacientes sobreviven. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con las inequidades en salud, con los sistemas de salud, con la tardanza en el diagnóstico, en el estadiaje de la enfermedad, que concluyen con una sobrevivencia, una supervivencia del cáncer mucho menor en nuestra región. Ahora, cuando de indicadores de salud pública se trata, las enfermedades no transmisibles tienen un gran impacto en la salud de Colombia. Esta es la carga de la enfermedad y en términos muy sencillos quiere decir la cantidad de días y años que se pierden en un país porque la gente se muere prematuramente o tienen una discapacidad como consecuencia de las enfermedades no transmisibles. En azul, las enfermedades no transmisibles, en este color que es como palo de rosa, las enfermedades infecciosas, y en verde la violencia y todos los traumas. Para el año 2000, miren ustedes, alrededor de un 63% de la carga de la enfermedad era debida a las enfermedades no transmisibles, y para el 2017, casi que en Colombia más del 80% de la carga de la enfermedad, es decir, la cantidad de años que se pierden por las enfermedades no transmisibles. Cuando vemos la tendencia de las 5 primeras causas de mortalidad en Colombia, encontramos que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa en la tasa general por 100.000 habitantes de muerte y se ha mantenido con un comportamiento ascendente entre 2005 y 2017. La tercera causa de muerte son las neoplasias, son los cánceres. Esa es una situación muy preocupante. Cuando le ponemos el foco a cuáles son las enfermedades no transmisibles que están afectando a los colombianos en ese periodo, encontramos que las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias, en verde las enfermedades de las vías respiratorias inferiores, y en cuarto lugar, en este color vino tinto, la diabetes mellitus. Entonces, Colombia tiene una situación, es el reflejo de lo que sucede en el mundo. Ahora, cuando le ponemos el foco a las enfermedades cardiovasculares, encontramos que en azul la enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de muerte. Un paciente que es hipertenso, que tiene unas cifras de colesterol elevadas, que adicionalmente no hace actividad física, que tiene una dieta rica en carbohidratos, en ácidos grasos no, saturados,
es una persona que tiene factores de riesgo, además diabético, para que haga un infarto del miocardio. En segundo lugar, la enfermedad cerebrovascular. En tercer lugar, la enfermedad hipertensiva, que es a su vez la causante y la precursora de las dos primeras. ¿Por qué empieza a complicarnos la vida en Colombia? Estas cifras, que son con fuente en el análisis de salud del 2019 de Colombia, muestran que la prevalencia en Colombia, en la población general, habla de un 10% de hipertensión. Y aquí el primer problema, la Organización Mundial de la Salud ha establecido que después de los 18 años, alrededor del 30% de la población tiene hipertensión y el 7% de la población es diabética. ¿Qué quiero decir con eso? Que seguramente cuando convirtamos esto en cifras, el número de hipertensos en Colombia va a subir en el número que tendríamos que haber encontrado de hipertensos, pero que por supuesto no están detectados y en consecuencia los hipertensos, como es una enfermedad silenciosa, andan en la calle, están paseando, no se han dado cuenta de que está haciendo ya el daño cardiovascular, endotelial, la hipertensión, y cuando llegan a debutar a un servicio de urgencias con un infarto, con un evento cerebrovascular, con alguna otra lesión de órgano blanco, ya generalmente irreversible o con unas complicaciones. Esto se debe a que la detección temprana en Colombia pues no es la mejor. Estas son cifras del Ministerio de Salud recientes, donde ven ustedes que ninguna de estas acciones de detección temprana ni detectar las fracciones de colesterol, especialmente la fracción LDL del colesterol, el colesterol total, la consulta de detección de alteraciones del adulto, la función renal mediante al menos una creatinina, una glicemia basal para detectar por lo menos un paciente sospechoso de diabetes, aunque no es el gold estándar para diagnosticar, un uroanálisis y unos triglicéridos. Ninguno de estas variables se hacen en Colombia, ninguna supera por ninguna EPS el 40%. Y entonces ahí, si no estamos buscando, no estamos detectando los pacientes, pues sencillamente los pacientes no se dan cuenta, no tienen por qué saber que tienen esos cuadros y llegan a debutar con esas patologías que tienen sus complicaciones. La hipertensión arterial, entonces, en Colombia entre 2002 y 2019, dice que en Colombia andamos con alrededor de un 8.4% de pacientes hipertensos. Si nosotros le trasladamos esta cifra a la población colombiana, según la registraduría, son alrededor de 35 millones de personas por encima de los 18 años. Nosotros estaríamos hablando de que si eso se comporta como lo ha dicho la OMS, de un 30%, estaríamos hablando de poco más de 10 millones de personas con hipertensión y poco más de 6, 7 personas con diabetes. Más adelante vamos a ver que Colombia ni siquiera ha detectado 4.5 millones, es decir, hay más de la mitad de personas hipertensas en la población colombiana que no han sido detectadas y en consecuencia, si no están detectados el 100% de los pacientes, es posible que los servicios de urgencias sigan llenándose, las unidades de cuidado intensivo con pacientes que haciendo unos picos de presión arterial elevada van a hacer una lesión importante en el corazón, en el riñón, en el cerebro, en cualquier otra parte de la economía del organismo y en consecuencia van a tener unos desenlaces muy complicados, una situación, van a llegar a un desenlace fatal o van a llegar a una situación médica muy compleja. Pero a pesar de esto, según la cuenta de alto costo, nosotros esperábamos por lo menos en Colombia detectar el 80% de los diabéticos y no solamente detectarlos, sino tener un control de la presión arterial. ¿A qué le llamamos control de la presión arterial? Y esto es lo más reciente que el Ministerio de Salud ha dicho. A una persona que tenga una cifra de presión arterial por debajo de 140/90. Es decir, Colombia, de ese poco de pacientes que detecta, ni siquiera al 100% los controla. Vamos a ver qué implicaciones tiene. Y hablando de diabetes, la situación no es mejor. Solo hemos detectado un 2.6 de pacientes diabéticos cuando deberíamos estar alrededor del 7% de detección de pacientes y tendríamos que tener un control por encima del 50%. Cuando hablo de control de pacientes diabéticos, me refiero no al paciente que tiene una glucometría X, sino al paciente
que por lo menos tiene una hemoglobina glicosilada, que es un indicador de los últimos 3 meses del control metabólico del paciente y que tiene que estar por lo menos por debajo de 7 para que ese paciente esté dentro de los límites esperados del control terapéutico. Estas cifras que corroboran lo que les había mencionado, donde sumando el régimen subsidiado, el régimen contributivo en Colombia, no hay más de 4 millones y medio de personas detectadas con hipertensión, diabetes o enfermedad renal. Es decir, tenemos alrededor de unas 6 millones de personas en Colombia por detectar de esas patologías que si no se controlan, que si no se medican y no se asocian las medidas de los estilos de vida saludable, van a terminar haciendo complicaciones como las que les he mencionado. Este cuadro, solamente para mencionarles que también según la cuenta de alto costo en su informe del 2020 sobre enfermedad renal, hace una revelación importante. El 30.8 de los pacientes con hipertensión o con diabetes ni siquiera fueron estudiados para detectar si había sí o no enfermedad renal. No tenían un uroanálisis, no tenían una creatinina, no tenían unos electrolitos, no tenían el estudio, el screening para detectar la función renal, una proteinuria, una depuración, los exámenes que se han instaurado en los protocolos para detectar si el riñón está funcionando bien y si ese efecto de la hipertensión sobre la nefrona, ese efecto de la diabetes no controlada sobre la nefrona, sobre el endotelio, no han llegado a causar un impacto en la enfermedad renal. Y en consecuencia, Colombia tiene estas cifras en tratándose de la enfermedad renal. Este cuadro solamente para informarles que Colombia para el 2017 tenía entre pacientes hipertensos en los diferentes estadios de la enfermedad renal alrededor de 2.6 millones de personas. ¿Y cuál es la situación con esta cifra que puede parecer baja respecto de los 50 millones de pesos, de personas, perdón, que conforman la población colombiana? Pues sencillamente que el estadio de estas personas van a tener unas condiciones de vida muy críticas, unas condiciones de pacientes que van a estar sometidos a diálisis, unos pacientes que tienen unos controles metabólicos, unos pacientes que tienen que someterse a una dieta muy especial y que tienen que tener unas condiciones de vida porque la enfermedad renal va complicando progresivamente el riñón hasta que ya lo excluye y tiene que surtirse o un trasplante renal o el paciente ir a diálisis, pero además de la calidad de vida, todos los costos que significa en términos de la sostenibilidad de esa persona y el costo que le significa el sistema. Pero aquí hay algo perverso que tiene el sistema de salud en Colombia. Cuando uno revisa por qué hay tantos pacientes en los estadios finales de la enfermedad renal, ustedes deben saber que Colombia tiene lo que ha llamado el ministerio una compensación para las EPS por cada paciente que tenga en el estadio renal, en el estadio de la enfermedad renal del estadio 5, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿las aseguradoras en el país harán el esfuerzo para que un paciente hipertenso no progrese al estadio 1, al estadio 2 o al estadio 5 de la enfermedad renal, cuando al final del día les van a dar una compensación económica por tener pacientes en el estadio 5? Esa es una pregunta que ni siquiera en el Ministerio de Salud, cuando tuve la oportunidad de estar, logré resolverla porque, bueno, son ligas mayores y son otros intereses los que se conjugan. Este cuadro, que lo traje porque solo me interesa que vean esto, que es una cifra de la cuenta de alto costo, que semaforiza cómo en Colombia las EPS, y aquí están codificadas todas, bueno, la gran mayoría de EPS, controlan a sus pacientes. En verde, más del 60% cuando controlan los pacientes, cuando le hacen hemoglobina glicosilada, cuando le toman los controles de colesterol, y vean ustedes que predomina el color rojo y el amarillo, lo que quiere decir que son muy pocas las EPS que logran controlar más allá del 50% de sus pacientes. En resumen, si ni siquiera los encuentran todos, y ni siquiera los controlan todos, pues el desenlace de esta situación en salud es crítica para Colombia. Eso era entonces la situación respecto de la enfermedad cardiovascular. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor, en este momento le vamos a ceder la palabra al doctor Víctor Lozano y ya cuando seamos el espacio para preguntas podemos ya empezar a ver cuáles han sido las. Muchísimas gracias, doctor. Ok, gracias. Entonces, paso a hacer la presentación del doctor Víctor Lozano.
que es médico y cirujano de la Universidad del Cauca, especialista en medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de México, subespecialista en infectología, Universidad Nacional Autónoma de México, alta especialidad en VIH, Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la Universidad del Cauca. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Creo que me escuchan bien. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor Casas, mucho gusto en conocerlo. Muy interesante su presentación. Bastantes inquietudes. Demasiado interesante el planteamiento en cuanto a la salud pública y la detección de algunas enfermedades y cómo ver de... Perdón, doctor, me dicen que se escucha bastante bajo. Si de pronto puede... Ahí estará bien, ahí estará bien. Sí. Sí, sí está bien. O... sí, que está mejor. ¿Ya? Sí. Bueno, yo creo que es un poquito el tono de voz, creo. Bueno, Doctor, lo dejo entonces a usted con toda la comunidad universitaria. Bueno, ¿Permiso? muchas gracias. ¿Cómo hago para acceder para compartirles la diapositiva? Doctor, en la parte baja está la parte de share para que usted pueda compartir. Ok, ya lo vi. Ok. Ahí me confirman si ven adecuadamente la pantalla. Sí, doctor, ya se ve. Muchas gracias. Pues lo que quería compartirles es acerca pues, del tema, ya para muchos un poco trillado, pero creo que es necesario en este momento en el que ya la pandemia pasa a la fase a una nueva fase que es ya la utilización de las vacunas. Pero para todos quienes estamos inmersos en este mundo, en la atención del COVID y claro, de la consulta académica, ha sido un nuevo reto por la cantidad de información que está circulando en las redes sociales. Ya vemos que la tecnología, si bien nos ha permitido tener recursos rápidamente como las vacunas, acceder a estos medios informativos de manera un poco más, digamos que masiva y de fácil acceso, también nos ha traído retos en cuanto a la calidad de la información en la población. Desde un principio hemos estado casi que batallando porque es casi que ir en contra de la desinformación. Iniciamos desde una mala información sobre la enfermedad, sobre los posibles medicamentos a utilizar y ahora también nos enfrentamos a una mala información con respecto a las vacunas. Entonces, para muchos, el tener vacunas en menos de un año tal vez era más causa de magia. Por eso hemos nombrado a esta pequeña charla o a este pequeño tema vacunas COVID-19. Más que magia, es ciencia. Quiero algunas diapositivas, voy a pasar muy rápido, pero sé que tenemos poco tiempo, 15 minutos, por eso voy a centrarme en aquellas diapositivas que merecen el tiempo necesario y obviamente muy atento a sus preguntas. Pues como introducción, el ser humano ha estado expuesto a varias pandemias, tal vez no esta, la que presenciamos, no ha sido la peor. Creo que la peste negra a través de la historia ha sido la peor peste o la peor pandemia documentada, con cerca de 200 millones de personas fallecidas. En el mundo van un poco más de 2 millones y medio, casi 3 millones de fallecidos. Ubicaríamos a nuestra pandemia en este lugar, pero sí, tal vez en pocas personas tienen la experiencia de haber vivido una pandemia. La más grande pues fue la gripe española, más llamada así, porque no fue el país que más afectó en 1918, 16 por allá. Pocas personas tienen memoria o tal vez ninguna de ese episodio. La más cercana tal vez a la gripe por la influenza en el 2009, pero ninguna llegó a tener ese impacto o el impacto que estamos presenciando hoy en día. Los datos para Colombia hasta el 17 de marzo, más o menos
2.300.000 personas infectadas, confirmadas, 32.978 casos activos para esta fecha, recuperados pues 2.216.945 y desafortunadamente con un poco más de 60.000 fallecidos. Para el personal de salud, más o menos 50.000, un poco más de 50.000 colegas o compañeros afectados por el coronavirus, desafortunadamente 225 fallecidos, la gran mayoría recuperados, en aislamiento 61 y asintomáticos 3.892. Tal vez no somos la población que más se afectó, pero viendo la distribución por edad, corroboramos algo que nos enseñaron toda la cultura china cuando al principio de la pandemia nos advertían que los pacientes mayores de 60 años eran quienes iban a tener una mayor probabilidad de afectarse por el coronavirus. Entonces, si vemos aquí que corroboramos el porcentaje o la cohorte de edad con mayor probabilidad de muerte es aquella mayor a 60 años. Y por profesión, definitivamente aquellos que están en el gremio de la salud atendiendo a estos pacientes, pues tienen más probabilidad de enfermarse por el tipo de exposición. Aunque, comparando cuando vemos al personal de salud, muchos de ellos, y hablo de más de la mitad, probablemente tienen más riesgo de infectarse fuera del hospital que dentro de él por las medidas que se han tomado a la hora de abordar pacientes con este tipo de enfermedad. Y definitivamente sí es asombroso ver esto en la línea de tiempo, que en poco menos o poco más de un mes pasamos de identificar un brote de básicamente en menos de 10 días ya haber secuenciado e identificado un nuevo coronavirus y tener, además de al día 13 o día 14 después de dado la alarma, tener ya una prueba diagnóstica y tal vez ya conocer un poco más el coronavirus. Y en la línea del tiempo, también ya dado en meses, tenemos desde la identificación, el reporte del brote a finales de diciembre, las pruebas diagnósticas en enero, la identificación del virus en enero, la declaración de emergencia y de pandemia en el 11 de marzo de 2020 y la puesta en marcha de varios grupos de investigación que ya venían trabajando, cabe mencionar, hace muchos años, algunos ya con trabajos acumulados de 20 años de conocimiento en coronavirus, que facilitó el diseño de vacunas y ya básicamente pasar a una fase 3 de estudio clínico y rápidamente el desarrollo de vacunas que son las que hoy estamos utilizando. La desinformación me parece que es mucho más peligrosa que la misma ignorancia. Para muchos actores del gremio de la salud y de la parte administrativa ha sido todo un reto informar, pero también se nos han adelantado, o tal vez la población no está lo suficientemente educada en cuanto a medios de información, y eso nos damos cuenta. Esto es una caricatura que nos dice mucho porque es alusiva a situaciones que se vivieron a inicios de 1900 en la gripe española, donde precursores de falsas medicinas curativas creaban un caos. Y eso muy proveniente de la desinformación. Yo creo que todos nosotros en el COVID-19 experimentamos lo que se vivió, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, para no ir más allá, tal vez no hablar de ivermectina o algunas otras moléculas que crearon falsas expectativas, pero hubo un desabasto mundial de hidroxicloroquina, cuando se corroboró que inclusive aumentaba el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Las falsas noticias o los fake news han abundado y creo que han creado más caos y creo que también me atrevería a decir que más muerte que el mismo coronavirus como tal, porque ha llevado a conductas bastante desafortunadas e irresponsables que han desencadenado un mayor número de enfermos y muertes. Y obviamente el movimiento en crecimiento como son los antivacunas, por si han puesto en duda ya vacunas suficientemente aplicadas y demostradas en nuestra historia reciente en los niños,
tal vez por la publicación por ahí de un artículo que tuvo que ser corregido y retirado de la literatura que asociaba a las vacunas con autismo. Desde ahí empezó un gran, o se fortaleció un gran movimiento antivacunas. Entonces, si ya había vacunas suficientemente utilizadas y cuestionadas por estos grupos, ahora las vacunas que pues nos muestran un desarrollo rápido y tal vez dudoso para algunos e inclusive del gremio, pues esto ha aumentado esa renuencia y esa no aceptación, y es bastante importante porque hoy en día, ahora que se está vacunando a nuestros mayores de 60, de 80 años, muchos de sus familiares han optado por no llevarlos, por hacerle caso más a estas falsas noticias que a un verdadero conocimiento y evidencia científica, y eso está mal. Creo que nosotros hemos conocido lo suficientemente al virus. Creo que, aunque todavía nos enseña muchas cosas, este año ha sido de conocimiento. Hemos conocido su estructura, hemos diseñado o hemos optado por nuevas herramientas en cuanto al diseño de vacunas como la de RNA mensajero, ya haciendo uso de la nanotecnología. Esta es la primera vacuna con este modelo que básicamente nos aporta el RNA a nuestro cuerpo. Nuestras células se encargan de producir la proteína de espiga y esta proporcionándola a un sustento orgánico donde nuestros anticuerpos puedan reconocerla y puedan crear una respuesta inflamatoria suficiente para prevenir la enfermedad. Hay varios tipos de vacunas que se han estado estableciendo. La más nueva, pues sí, es esta de RNA mensajero, pero también hemos visto cómo se han optado por tecnologías ya conocidas como los vectores virales, que nos aportan el mismo material genético, o virus atenuados. Entonces, es algo que preocupa después del advenimiento de estas vacunas, son las variables de SARS-CoV-2, porque también se maneja la teoría que entre más variables o la variable puede inclusive afectar la eficacia de las vacunas. Si bien se han adoptado este tipo de vacunas, las variantes es algo esperado dentro de la dinámica viral. Es un virus que no tiene manejo específico y durante todo un año ha estado a libre albedrío para mutar. Es un virus que muta muy rápidamente, muchas mutaciones al azar, pero muy pocas crean un virus viable. En Colombia también tenemos nuestras variables. Esto es un estudio de genómico que se ha hecho en Colombia. En el Cauca se han aportado pues 2 o 5 cepas virales, de la cual nos hablan también de la gran variabilidad que hay por zonas, y es algo esperado. Entonces, entre más nos demoremos en vacunar a nuestra población, más probabilidad de variables tenemos de circulación o creación en nuestro territorio, y sí hay un riesgo que está latente, y es de reducción de la efectividad por las variables virales. Hasta ahora, las vacunas por las variantes identificadas en el mundo siguen siendo efectivas. Tenemos un stock de virus bastante amplio. En fase clínica hay casi 70 modelos de vacunas ya aprobadas, ya en estudios 2 o 3, fase 3, y las que ya están aprobadas para utilización y aplicación, pues son las que están aquí en este cuadro. Básicamente las que más han utilizado en Colombia son las de Pfizer, que fueron las que ya nos colocaron. Afortunadamente para algunos ya recibimos la segunda dosis, que es de esta vacuna Pfizer, que es RNA mensajero. Y la otra que están colocando son vacunas chinas de vectores virales. Entonces, estas vacunas también son efectivas por bueno, las que están colocando en los pacientes mayores de 80 años es la vacuna Sinovac, que es una vacuna china con vector viral con muy buena eficacia. Entonces, pues aquí está el resumen de la eficacia de las vacunas. Como vemos, tanto las de RNA mensajero como las que presentan vectores virales u unidades proteicas tienen una eficacia bastante buena. Entonces, yo aquí comparo, por ejemplo, una vacuna tan ampliamente aceptada como la de la influenza, por ejemplo, que cada año la renuevan,
es una vacuna que tiene más probabilidad de poder enfrentar efectos secundarios. Aún así no la colocamos porque conocemos de su eficacia y la prevención para casos graves y conocemos que tiene una eficacia del 63%, máxima 65%. Las vacunas que hoy tenemos disponibles son mucho más eficaces, más seguras, con menos efectos secundarios y aún así tal vez son las que más cuestionamiento tienen por la población. Si bien yo respaldo esas ganas de conocer más sobre todas las vacunas, ojalá así fuera siempre, lo que no comparto es las vías por las cuales se llega a esa información. Las tasas de vacunación para nuestro continente son estas. Esto es bastante desactualizado porque esto se consultó hace 15 días, pero definitivamente el orden en tasas de vacunación no ha variado mucho. Es Israel y Estados Unidos los que están liderando las tasas de vacunación y esto es hasta hace 2 semanas para Latinoamérica. Todavía está el tema de la producción de vacunas y cómo se va a evitar el acaparamiento en el mundo, porque pues justamente el proyecto COVAX lo que pretendía era garantizar un fondo mundial, obviamente basado en donaciones de los países económicamente suficientes para que los países en vía de desarrollo tuvieran garantizadas las vacunas para atender esta pandemia. Desafortunadamente eso no se ha visto. Solamente 2 vacunas, la Sinovac y la de AstraZeneca, tienen el potencial, el real potencial de producción masiva para cubrir a la enfermedad, a la población mundial. Pero justamente de manera tal vez injusta para la Sinovac, ha sido de las más cuestionadas. Apenas AstraZeneca está saliendo del cuestionamiento por estos casos de trombosis, ya cuando revisaron los 17 millones de pacientes vacunados con AstraZeneca se dieron cuenta que la tasa de complicaciones es más baja y que hay más probabilidad que se complique una persona por trombos que se infecta por coronavirus que por los que se apliquen la vacuna. Entonces, estos son en resumidas cuentas, las vacunas disponibles, 70 en fase clínica, 181 en fase preclínica, y estas son las tecnologías en las cuales se están basando estas vacunas. Para las vacunas, pues son básicamente repaso, virus íntegro, su unidad antigénica y material genético. Las fases preclínicas, pues básicamente son las que desarrollan en el laboratorio, y las fases clínicas, tanto la 1, la 2 y la 3, principalmente la 1 evalúa en un número muy selecto de la población seguridad. Pero la fase 2, aunque ya un poco más amplia, evalúa seguridad y eficacia, y la fase 3 ya es un estudio mucho más grande, donde una población, a la población las comparan la vacuna contra placebo, y esto nos va a reportar la eficacia. Ya la fase 4 es la que se hace ya en la población cuando se empieza a aplicar la vacuna y se mide no la eficacia, sino la efectividad y los efectos secundarios reales en la población. Esto es lo que se presenta para un modelo de vacuna normal, que son casi 10 a 15 años, desde la fase preclínica a la fase clínica, pero en pandemia, básicamente el desarrollo de las vacunas, estas fases se llevan casi de manera simultánea, por eso la rapidez, y si a eso le agregamos que ya hay grupo de investigaciones, o había grupo de investigaciones que llevaban trabajando 20 años o más en este tipo de virus y 10 años en estos modelos de vacuna, pues básicamente teníamos ya trabajo adelantado. Entonces, la eficacia, pues no es lo mismo que la efectividad. Como digo, la eficacia se hace en estudios clínicos y la efectividad se mide en ya la población general. Entonces, hemos estado aquí diseñando, utilizando modelos de vacunación, pero cuando nos proponen modelos matemáticos, entre más nos tardemos en empezar a vacunar a la población, tal vez nos suban el porcentaje de pacientes a vacunar para lograr esa protección comunitaria o protección de rebaño. Entonces, este es un estudio que se publicó inclusive desde octubre, donde nos propone modelos en los de cuando tenemos una RO, que es la tasa de infectividad del coronavirus, es decir, por cada persona infectada,
tiene el potencial de infectar a 2.5 personas. Entonces, esto nos da una evaluación bastante amplia y nos obliga a acelerar tanto el tiempo y el número de personas a vacunar, donde el tiempo en este momento puede ser nuestro enemigo. Básicamente eso era lo que les quería compartir con respecto al coronavirus. Yo sé que pueden haber muchísimas dudas con respecto a estos temas. Entonces, sí quiero pues escuchar a todos ustedes las dudas que puedan tener. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. Invitamos a todos los que nos acompañan a que dejen sus dudas en los comentarios para poder transmitirlos a los doctores. Yo tengo una para el doctor Harold Mauricio Casas. Debido a todo el planteamiento que usted nos hizo, en conclusión, consejos para los grupos de riesgo en pandemia, doctor Casas. No le escuchamos, creo que tiene el micrófono apagado. Ok, gracias. El doctor Lozano ha explicado muy bien todo lo que hace referencia a la seguridad de las vacunas. Y yo he tratado de presentar aquí toda la situación de los grupos vulnerables que tienen estas enfermedades no transmisibles. En el análisis de las cifras de ayer del Instituto Nacional de Salud, Colombia ya supera el número de pacientes fallecidos, más de 60,000 pacientes fallecidos y un número importante de pacientes de estos fallecen y la mayor mortalidad y la mayor letalidad sucede en la población de 60 años hacia arriba, especialmente la población de 70 años. Y de las personas que fallecen, el 18% de las personas tienen hipertensión, casi que el 8% son diabéticos. O sea, estas personas que fallecen y que tienen enfermedades no transmisibles tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, mayor riesgo de tener requerimiento de ingreso a UCI para que sean ventilados, mayor riesgo de complicaciones respiratorias, cardiovasculares, tromboembolíticas, toda la cadena de complicaciones y finalmente fallecer. En consecuencia, la primera recomendación es que esos pacientes deben estar perfectamente controlados en sus patologías. Y aquí hay varias recomendaciones para el paciente en la vivienda, en su casa, cumplir las recomendaciones de la dieta, de la adherencia a los medicamentos, asistir a sus controles, que el servicio médico esté pendiente de sus pacientes con sus controles, con la entrega adecuada de los medicamentos, que no se suspendan los tratamientos. Un solo día de suspensión de un tratamiento antihipertensivo es la posibilidad de que el paciente haga una complicación inherente a la hipertensión, a la diabetes o a cualquier otra patología. La suspensión de una quimioterapia, por ejemplo, es una implicación de un paciente que va a perder todo el camino recorrido en el tratamiento oncológico. En consecuencia, esas recomendaciones para que cuando se tengan que enfrentar al COVID, por lo menos estén estables y estén dentro de metas terapéuticas para que lleguen en mejores condiciones y no tengan todo el desenlace que tienen cuando ingresan a un servicio de urgencia. Entonces, son recomendaciones para las personas en cuanto a los estilos de vida saludable. Recordar que la dieta, la actividad física, el no tabaco, el no alcohol, junto a la adherencia a los medicamentos, junto a los controles paraclínicos, hacen que el paciente llegue en mejores condiciones a los servicios en caso de que adquiera la enfermedad. Y por supuesto, que asistir a la vacuna no es una obligación, pero sí es una responsabilidad. Es una de las herramientas más poderosas de la salud pública y en consecuencia ningún colombiano debería estar dudando en colocarse la vacuna y debería ir corriendo a que se la coloquen, donde en Popayán, donde en Puracé, donde en Coconuco, donde en El Bordo, en cualquier lado, buscando que lo vacunen para que pues tengamos la protección que el doctor Lozano muy bien ha explicado sobre las vacunas. Listo, doctor, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Lozano. Consejos para evitar los casos de la jeringa vacía. Es un tema, pues desafortunadamente sí se ha presentado y yo creo que es como la cereza que le faltaba al pastel, ¿no? Hablando de desconfianza en todo este proceso de las vacunas.
Pues yo creo que en este momento las entidades de salud o los operadores, los vacunadores tienen que generar confianza. Tal vez las restricciones estas que han sacado, pues no opino mucho con respecto a no poder grabar o tomar fotos, pero yo creo que debemos ser muy transparentes como ejecutores de este tipo de campañas. De hecho, desde hace mucho tiempo, y sobre todo cuando se vacuna a niños o a poblaciones vulnerables y más en adultos, hay una cadena de comportamiento. Realmente así como cuando nos llega una consulta, saludamos, nos presentamos, decimos más o menos qué consulta vamos a tener y para qué se va a hacer ese abordaje. En las vacunas debe ser lo mismo. Creo que la información debe ser clara, inclusive muy gráfica. Si es posible explicarle al paciente que se va a vacunar, mostrarle el frasquito de la vacuna, mostrarle la jeringa llena y explicarle que va a haber un piquete, un chuzón en el brazo que le va a doler. Por eso yo creo que esto se debe seguir por todo el mundo y tal vez son maniobras sencillas pero que generan confianza. Eso de la vacuna vacía, pues obviamente a uno lo indigna, porque uno sabe que, no sé, detrás de qué están a ahorrar esa dosis, no sé si sacar la otra parte o algo, pero es algo nefasto. Y como les digo, es algo que llena aún más de desconfianza a la población que tiene dudas sobre la seguridad de la vacuna y sobre los efectos secundarios. Entonces, para los ejecutores el consejo es generar confianza, explicarles, mostrarles qué es lo que se va a aplicar, mostrarles la jeringa llena y que tal vez prepararlo en presencia del paciente. No tener jeringas prellenadas porque eso puede generar duda en muchos pacientes y explicarles muy bien el proceso al que se va a someter y siempre el consentimiento informado. Y lo que nos recomiendan es que pacientes que tengan antecedentes de alergias, hay que observarlos durante 30 minutos, a los que no tienen antecedentes de alergias 15 minutos, y estar siempre pendiente de alguna observación, requerimiento o dolencia que pueda presentar el paciente. Listo, doctor, muchas gracias. Para el doctor Casas, con el conocimiento de que sabemos de que la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS y algunos países ya reinician la vacunación de AstraZeneca, ¿de pronto hay alguna relación con los casos aislados y que presentaron efectos colaterales con pacientes diabéticos, hipertensos? ¿Se conoce de algún caso? No, no existe ninguna evidencia hasta este momento de las complicaciones que han mencionado con la aplicación de la vacuna. En general, las vacunas contra el COVID son seguras, son efectivas, son eficientes y los casos que han sucedido, que en términos de la epidemiología no son mayores a los que suceden en la población general, no se explican por la vacuna. Yo le puedo traer a colación lo que sucedió, por ejemplo, en Carmen de Bolívar después de la vacunación contra el virus del papiloma humano. En esas circunstancias coincidieron una serie de factores psicológicos, físicos, que se asociaron a la vacunación y que le hicieron un gran daño a Colombia y que lograron causar una falsa sensación de inseguridad y que nuestras coberturas en vacunación contra el virus del papiloma humano en ese momento bajaron a unas cifras que Colombia jamás se hubiese imaginado. Hoy las vacunas que han surtido todo ese proceso que el doctor Lozano explicó han garantizado que son seguras, que son efectivas, son eficientes y no hay ninguna evidencia científica que pueda asociar la vacuna con la ocurrencia de un caso de un tromboembolismo, de una coagulación por encima de lo normal en un paciente. No hay ninguna evidencia y como le insisto, Clarena, esos casos que han sucedido no superan los casos que habitualmente suceden en la población general que no se vacuna. Entonces, no hay ninguna razón para la desconfianza. La Oficina Europea para el Control de Medicamentos, la Organización Mundial de la Salud lo acaba de ratificar, pueden seguir vacunando con el biológico de AstraZeneca. Perfecto, doctor, muchas gracias. Voy a leer, saludos del
Doctor Rodolfo Casas felicita a los conferencistas y al área de egresados de la Universidad del Cauca por la actividad académica y de proyección social. Marixa Quibano da unas buenas tardes y pues agradece la información. Para el doctor Víctor Lozano, dice, no me quedó claro el por qué desarrollaron los trombos. Algunos de los que se aplicaron en AstraZeneca ya tenían el virus y eso causó esta reacción. Bueno, sí se hizo el estudio en dos partes. Para aquellos, eso fue en una población europea que presentó este tipo de reacción. Primero pensaron que fue el lote, porque fue una población muy específica, ¿no? Cabe mencionar que a la fecha llevan más o menos 17 millones de vacunados, de personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca. Y en otras partes, cuando se revisó las vacunas que se aplicaron en Estados Unidos o en Norteamérica, cuando se aplicaron en Sudamérica y en otras latitudes, vieron que no tenían reporte de trombosis. Se analizó primero eso y se dieron cuenta que de ese lote también era muy baja el número de pacientes, y cuando se reanalizó la población vacunada se dieron cuenta que en realidad el riesgo que tenían trombosis era bastante bajo, que inclusive el riesgo de trombosis por el coronavirus era mucho más alto, y que probablemente esa trombosis haya sido más como fenómeno, como respuesta a algunos pacientes que sí estaban infectados, más que a la reacción de la vacuna. Porque en los estudios preclínicos no se informaba o no se había identificado la trombosis como un efecto secundario de esta ni de ninguna otra vacuna. Y cuando se hizo el análisis del resto de la población, tampoco se vio como un evento significativo de la realización de trombosis. Que haya sido más efecto de la infección, sí es posible, porque en las infecciones por coronavirus sí se tiene identificado esta complicación como una de las complicaciones frecuentes. De hecho, por eso dentro del tratamiento están contemplados los anticoagulantes, las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo aquellos pacientes que están en terapia intensiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Casas. Si las pandemias de enfermedades no transmisibles generan más muertes que la COVID, ¿por qué la OMS no genera programas para evitarlas? Bueno, vieron ustedes las cifras y tiene toda la razón en preguntar esta persona tiene toda la razón. ¿Vieron ustedes las cifras que mostré sobre muertes en el mundo por enfermedades no transmisibles? Por muertes, por infarto, por eventos cerebrovasculares, por complicaciones de la hipertensión, de la diabetes en el mundo, en Colombia y en nuestros departamentos. Sin embargo, la condición de enfermedad crónica, la condición especialmente del COVID, que es una situación aguda, que es una situación que es dramática en el mundo, en la ocurrencia de pocos casos en poco periodo de tiempo, es lo que tal vez seguramente hace que todo el mundo dedique los esfuerzos para contener una transmisión de esta magnitud, pues que también puede tener otras implicaciones mucho más graves. De hecho, en la economía mundial, en la pérdida, en la destrucción de empleos mundiales, en Colombia ha tenido un gran impacto. Pero el problema de la pandemia de las enfermedades transmisibles no es menor. La carga de enfermedad que causa la muerte prematura, ¿y a qué le denominamos muerte prematura? A aquella que sucede entre los 30 y los 70 años, ustedes la vieron, es en Colombia cercana del 80% en los últimos años, de manera tal que el impacto en Colombia social, económico, en la salud, en la sostenibilidad del sistema por efecto de las enfermedades no transmisibles es dramático. El solo costo de la atención de los pacientes que se enferman por consumir tabaco en Colombia hasta el año anterior era de 4.5 billones de pesos.
en los costos directos y en los costos indirectos alrededor de 20 billones de pesos, cuando el presupuesto de salud en Colombia para los años anteriores era de alrededor de 50, 60 billones de pesos, de casi 300 billones que es el presupuesto de Colombia. De manera tal que el impacto no es menor, que ahorita el mundo anda ocupado en el tema de la pandemia, pero que realmente los otros problemas sí existen. Por supuesto que hay políticas, el país las tiene, el país tiene las normas, las rutas, por ejemplo, para la detección temprana del cáncer de mama, hay que hacerse la mamografía después de los 40 años, después de la citología entre los 25 y los 30, luego la prueba de ADN, BPH, etcétera, etcétera. Sin embargo, los actores del sistema no cumplen, especialmente los aseguradores, ese compromiso de hacer los tamizajes y de detectar precozmente las enfermedades, y en consecuencia, entre más precozmente se detecte un cáncer o una enfermedad transmisible, es mucho más económico y es mucho menos impactante en la salud el detectar una enfermedad, y la probabilidad de que la persona sobrevive es más alta, Clarena. Listo, muchas gracias, doctor. Hay preguntas para ambos. Seguimos con el doctor Lozano. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna contra el COVID? Contra la COVID. En este momento se manejan aún teorías, porque todo es bastante experimental. Hay que empezar diciendo que nuestro sistema inmune se basa en dos tipos de elementos muy grandes: la creación de anticuerpos y las células que quedan como memoria. Hasta el momento, por los modelos que se ha visto en pacientes infectados, y recientemente hablo de septiembre para acá, la población que participó en los estudios fase 3, por medición de anticuerpos se tiene estipulado que duran más o menos 6 meses, tal vez un poco más. Estamos viendo, haciendo de seguimiento a los pacientes que se enfermaron, que se curaron y sobrevivieron, son la gran mayoría afortunadamente, y aquellos que recibieron la vacuna, para ver el riesgo después de esos 6 meses, que es lo que se tiene más o menos patentado. Después de los 6 meses, cuando se ha visto que cae en número o en el conteo de anticuerpos, es cuando empezamos a ver las células de memoria, que son las encargadas de producir los anticuerpos ante una nueva exposición, cómo reaccionan, que eso es lo que nos daría una protección a más largo plazo. Es lo que se está empezando a evaluar. Todavía no sabemos cada cuánto hay que repetir o hay que colocar dosis de refuerzos o revacunar a la población, pero se espera que por lo menos nos cubra un año, ¿no? No hay nada dicho todavía, no hay estudios, pues porque no hay población expuesta más allá de ese tiempo. En este momento, todos los que salieron, los que cuando hace un año empezó la pandemia y se han mantenido en seguimiento, son aquellos que nos van a decir si tal vez la protección por la exposición inicial y luego esa segunda cohorte de septiembre para acá, post vacunación, nos van a enseñar qué tal. Hasta ahora se tiene mencionado 6 meses, pero probablemente sea más. Perfecto, doctor, muchas gracias. Para el doctor Casas, ¿por qué el gobierno no prohíbe el consumo de tabaco? Este es un problema complejo, Clarena, este es un problema complejo, y aquí le puedo contar el detrás de cámaras porque lo viví en el ministerio. Colombia hace parte de un convenio que es de los 2 tratados en salud a los que está obligado por ser país suscriptor del Tratado Internacional del Convenio Marco del Control del Tabaco. Este convenio marco, que obliga a cerca de 180 países en el mundo, le obliga a Colombia a varias acciones respecto del tabaco. El primero, que Colombia tenga unas medidas sanitarias como los impuestos al tabaco, que las cajetillas de cigarrillo tengan una advertencia sanitaria que le muestre al consumidor que el tabaco es nocivo para la salud a través de una imagen y de un texto. El que estén prohibidos en el país el fumar en espacios públicos, el que se prohíba toda la publicidad de tabaco. Ustedes recuerdan que hace algunos años, bueno, bastantes años, los que veíamos cine, salía un tipo en un caballo y era fumando, y eso era maravilloso para esa época.
toda esa publicidad desapareció. Incluso en Colombia teníamos eventos de fútbol que eran patrocinados la copa tal, la copa tal, la copa tal de fútbol. Ahora se llama la Copa Águila, la Copa no sé qué de fútbol, pero bueno, es otro tema. Los impuestos al tabaco, que hasta el año pasado una cajetilla de cigarrillo valía 2,000 y pico de pesos más, para que ese impuesto, que es una de las medidas costoefectivas más importantes en salud pública, desestimulara a quien compra el tabaco. Otra medida, por ejemplo, que existe es no le pueden vender a la gente en la calle al menudeo el tabaco. Todo eso está prohibido en Colombia. La franja que Colombia tiene en la cara frontal de la cajetilla es de solamente el 30%, pero si uno se va a Australia o a otros países, la cara frontal de la cajetilla de cigarrillos tiene toda la advertencia sanitaria. La Universidad San Buenaventura hizo hace un par de años en Colombia un estudio con más de 12,000 muchachos y encontró el efecto que hace cuando uno ve una cajetilla o un empaque. Eso también es válido para todo el rotulado de alimentos. Y cuando uno ve en una cajetilla de cigarrillos, la imagen completa tiene un efecto neurosensorial. Los de la Universidad San Buenaventura midieron ese efecto y encontraron que para que esa imagen que tiene el 30% nomás en la cajetilla en Colombia tenga un efecto, debe ocupar por lo menos el 70%. Pero Clarena, impuestos y el aumento del tamaño de la advertencia sanitaria pasa por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República, en ese espacio, no todos los senadores, no todos los representantes, pero ahí hacen lobby las grandes tabacaleras del mundo, la Philip Morris, la GTE, bueno, todas las tabacaleras. Y me consta, cuando hubo la discusión en Colombia del cigarrillo electrónico, todo el mundo tratando de convencer a los senadores y a los representantes de que eran inocuos, cuando tienen igual cantidad de sustancias, algunos sin nicotina, otras que también son cancerígenas. Y, en fin, Colombia, con todas esas medidas, ha logrado disminuir el consumo del tabaco. La encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes, que salió publicada en el 2017, muestra, Clarena, que en Colombia los niños empiezan a fumar a los 7.5 años en algunas regiones de Colombia, por Dios. Y muestra que el mayor pico de fumar de los niños es a los 12.5 años. Y cuando uno se va en la encuesta y mira dónde fuman los niños, fuman en primer lugar en los espacios públicos donde debería alguien prohibirles. Y en segundo lugar, donde más fuman los niños es en el hogar. Es decir, están viendo al papá, están viendo a los familiares fumar. Y el tercer concepto es que Colombia tiene ya programas para la cesación del tabaco, pero no están implementados en todas las EPS. Y empiezan con acciones de terapia como la intervención breve, que es una terapia cognitivo-conductual que es muy efectiva y está aprobada, pero que el primero que tiene que empezar a preguntar y a persuadir al paciente es el médico, la enfermera, pero eso no lo hacemos en la consulta. Entonces, Colombia sí tiene medidas y ha logrado disminuir y retardar un poco la edad de consumo del tabaco, pero definitivamente detrás de esto, al igual que en el consumo de bebidas azucaradas, los intereses son mayúsculos y no es fácil cuando se mueve tanto dinero de tabacaleras tan grandes en el mundo que tienen la capacidad de hacer lobby más grande que lo que puede hacer el Ministerio de Salud en el Congreso. Listo, doctor, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Lozano. Se habla de una dosis de refuerzo anual con la vacuna de Pfizer. ¿Nos tocará vivir eso? Como decía hace un momento, pues todavía no se ha dicho nada, es lo que se tiene proyectado, pero eso depende de el grupo expuesto al coronavirus directamente y el grupo expuesto a las vacunas en las fases clínicas y la fase 4. Todavía no se ha llegado a ninguna recomendación como tal. Es lo que se planteó en un momento, esperando que parte de, bueno, cuando se disminuyen los anticuerpos, empiecen a actuar la inmunidad celular, pero todavía no se ha definido nada. Es posible, es un virus que muta bastante. Además de la disminución de anticuerpos, nos enfrentamos a un virus que está variando, que muta, la tasa de mutación es bastante alta. Y es posible que una de esas mutaciones afecte la efectividad de los anticuerpos que ha creado ante una vacuna previa. Entonces vemos
el mejor ejemplo es la influenza. La influenza es un virus bastante complejo, compuesto por varios genes, que en la mutación de uno de esos ya vuelve poco eficiente las vacunas previas. Entonces no sabemos si nos enfrentamos tal vez a una situación similar a la que vimos contra la influenza, en la que cada año nos exige una vacuna. Estamos esperando para ver cómo se desarrolla este año, que va a ser, sobre todo este primer semestre del año 2021, que es que tal vez nos resuelva esas dudas con respecto a los refuerzos anuales o cada cuánto los vamos a necesitar. Listo, doctor. Tengo una inquietud bastante extensa, me voy a permitir leerla. Pregunta Milton Niño. Según la doctora en bioquímica y especialista en inmunología Roxana Bruno, los ARNMs pueden ser inhibidores y modificadores de la transcripción celular, por lo que existe un riesgo acerca de que no sabemos con exactitud a largo plazo qué genes va a activar o reprimir en el genoma humano. Puede, por lo tanto, haber un riesgo de aparición de cáncer o respuestas autoinmunes. Desde este punto de vista, ¿no sería bueno realizar estudios más a largo plazo para realmente estar seguros de la inocuidad de la vacuna de ARN? Bueno, eso hace parte de las controversias inclusive iniciales. Para quienes estudian genética, ven que el RNA mensajero es una fase que está por fuera de la secuenciación o de la incorporación de genes en el núcleo. Es una ARN que es extranuclear. Bueno, hay algunos RNA mensajeros que pueden estar dentro del núcleo, pero la mayoría se sitúan fuera del núcleo de la célula, básicamente para ser capturados o están dirigidos a los ribosomas para producir las proteínas. Hasta ahorita no se ha visto que haya una actividad reversa que lleve ese RNA mensajero de un medio extranuclear a un intranuclear y a la incorporación de material genético al genoma. O sea, son dos temas bastante diferentes. La incorporación de un material genético es: te aporto el RNA mensajero, ingresa a las células por las nanopartículas lipídicas, se transcriben al ribosoma y básicamente se degradan. Entonces, no hay en este momento los estudios de seguridad. Esta vacuna no es una vacuna o una técnica de vacuna que se haya desarrollado en un año. Lleva 12 años después de estudios preclínicos desarrollándose. La cuestión es que no se había visto su potencial de actividad, porque es la que sí permite desarrollar vacunas rápidamente. Pero la técnica como tal no es nueva, era ya conocida y propuesta para varios modelos de vacunas, ya se había estudiado en varios animales y hasta donde se tiene información en los años recogidos, no tiene riesgo o altos riesgos oncogénicos. Yo creo que justamente es la vacuna que más cuestionamientos tiene, la de RNA mensajero, son dos, la de Moderna y la de Pfizer, que son las que están comercializándose o circulando en el mundo, pero no es que tenga estudios de menos de un año, no, llevan bastante tiempo estudiándose y está muy bien calculado la degradación del RNA mensajero. Los procesos de transcripción de RNA a ADN, como lo hacen los retrovirus, por ejemplo, requieren de esa transcriptasa reversa presente en estos virus para poder llevar a este fenómeno. Pero cuando tiene ya la codificación como RNA mensajero, revertir a un transcriptor o inclusive a un ADN es mucho más difícil. Por eso se tiene esa tecnología y por eso se evaluó ese paso de ARN o ese estado de ARN para poder utilizar en una vacuna de manera segura, utilizando nuestra maquinaria celular para ello. Como les digo, la incorporación al genoma es bastante difícil e improbable. Listo, doctor, muchas gracias. Para el doctor Casas, ¿qué opinión tiene acerca de que privados puedan importar vacunas al país? Bueno, yo creo que Colombia tiene la urgencia de acelerar el proceso de vacunación. Está muy lento el proceso de vacunación en Colombia. Con corte a las 23:59 horas de ayer, Colombia había vacunado 1.076.000 personas de 50 millones aproximadamente
de habitantes de este territorio. Es un porcentaje que todavía es incipiente. En el mundo se han vacunado más de 400 millones de personas y ya lo mostraba el doctor Lozano como países como Israel y otros países de Europa han vacunado de manera importante. Pero el problema también lo ha dicho la OMS, hay una distribución inequitativa de las vacunas en el mundo. El 80% de las vacunas estaban concentrados en el 10% de los países de más ingresos altos en el mundo. Entonces a nosotros no nos está llegando el flujo de vacunas que quisiéramos, pero además no nos está rindiendo la vacunación por los esquemas y la metodología que estamos utilizando. El departamento del Valle ha optado, por ejemplo, por empezar a tener ciertos diversos puntos y a ir a buscar a los pacientes, a los adultos mayores, traerlos o llevarles la vacuna a la casa y descentralizar y deshospitalizar el concepto de la salud que siempre hemos tenido de que la vacuna tiene que ponerse en el hospital. Claro, hay que observar a los pacientes después de que se le aplica la vacuna para ver que no hagan algunas reacciones, pero tenemos que procurar que los privados entonces ofrezcan traer las vacunas. El problema, Clarena, es que los laboratorios internacionales solo le están vendiendo vacunas a los países y al mecanismo COVAX, no le están vendiendo a particulares todavía. Entonces, en Colombia hay varias empresas que ya ofrecieron comprar vacunas. Varias empresas hoy ofrecieron comprar lotes grandes de vacuna, pero no están disponibles hoy solamente para los países. Entonces, nos va a llevar unas buenas semanas mientras el ministerio va a reglamentar eso. Van a tener que ser complementarios al programa, al Plan Nacional de Vacunación, y ahí seguramente, por más que queramos, el ministerio y en este país que es tan burocrático, nos vamos a demorar unas cuantas semanas en que nos ayuden a vacunar, pero el mensaje es que Colombia tiene que acelerar el mecanismo de vacunación, tiene que ser más ágil. Gracias, doctor. El doctor Lozano también va a aportar algo. Sí, es bastante clara la información que presenta el doctor Casas. A nivel mundial, justamente el proyecto COVAX quería garantizar que los países en vía de desarrollo tuvieran un número adecuado de vacunas para desarrollarlo en poco tiempo, pero no hemos visto eso. Hemos visto al contrario, que al principio eso fue más o menos en esta época, en abril, donde firmó ese convenio, y se tenía estipulado que los países industrializados llevaran a la par el mismo ritmo de vacunación que los países en vía de desarrollo. De eso básicamente se trataba el programa COVAX. Pero observamos que más o menos en julio, agosto, ya fueron desistiendo en no firmar esos convenios países como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, y en este momento vemos que ellos son los que más acaparan vacunas. Canadá, por ejemplo, y Estados Unidos, ellos han asegurado y han comprado vacunas casi que le aseguran entre 6 a 9 dosis por persona. Eso es lo que ellos tienen estipulado, comprar y negociado con las grandes farmacéuticas. Es decir, que ellos inclusive, es un proyecto que tiene sus lógicas cuando tienen a una gran población migrante en sus países, ¿no? Que también tienen que contemplar. Pero ponen en gran desventaja a los países en vía de desarrollo, porque como bien lo dijo el doctor Casas, básicamente el proyecto COVAX es el que nos está aportando vacunas. Solamente hay 2 vacunas en este momento que tienen el potencial de producción masiva, que es la vacuna de AstraZeneca, que es la que compró o negoció con el laboratorio hindú, que tiene la capacidad más grande en el mundo de producir vacunas, cerca de 7.000 millones de vacunas por año, y la Sinovac, que es la que más ha tenido acogida en las industrias chinas para producirla de manera masiva. Son las únicas 2, las otras tienen un potencial de producción mucho más bajo y ya asegurado y negociado por países como Estados Unidos, Israel, Canadá, Inglaterra, para la Unión Europea, que negoció en conjunto un gran número de vacunas. Nosotros, pues básicamente vamos a estar supeditados a lo que nos puedan dejar y si entran a funcionamiento estas grandes productoras de vacunas. Pero pues vamos a ver también la disponibilidad y la ejecución en nuestro gobierno, porque estamos de acuerdo que se está llevando de una manera bastante lenta.
Listo, doctor. Aquí hay una pregunta que yo espero que los dos la puedan contestar. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la COVID? Le cedo la palabra al doctor Casas y luego al doctor Lozano. El efecto ¿me repite, Clarena, por favor? Sí. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Bueno, la infección por COVID está documentándose ya esa otra etapa post-COVID, del COVID largo, donde hay una serie de complicaciones que van desde complicaciones respiratorias por todo el proceso inflamatorio y el trastorno inflamatorio que sufre la vía respiratoria, toda la fibrosis que sufre el pulmón, pero puede tener incluso complicaciones por esos microtrombos que pueden haber migrado al cerebro. Incluso hay ya documentados casos en afectaciones neurológicas, cardiovasculares, en afectaciones respiratorias, que son las principales afectaciones que van quedando como secuela. Todavía no hay un gran estudio que recoja toda la información, de manera tal que hasta ahora los casos que se han descrito son ese tipo de complicaciones especialmente respiratorias. Pueden haber complicaciones y secuelas neurológicas por algunos eventos isquémicos que puedan generar esos trombos que migran al cerebro, pero en esto el doctor Lozano es más experto que yo y le daría la palabra para que continúe, por favor, complementándome esa parte. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con respecto a los efectos secundarios más comunes en la aplicación de las vacunas, pues lo más común es el dolor. Si nos vamos a frecuencia. Doctor Lozano, sobre los efectos secundarios del COVID o de las vacunas, es que no le entendía a Clarena. ¿De las vacunas? Ya voy a leer nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de la COVID? De la COVID. Los efectos secundarios, sí. Justamente estamos de acuerdo con el doctor Casas. Va de acuerdo al grado de compromiso, al grado de severidad. Obviamente, para los pacientes que estuvieron en una terapia intensiva, como la gran mayoría fueron por complicaciones respiratorias, el daño pulmonar se ha descrito que es bastante extenso y duradero. Muchos de esos pacientes, pues, como bien hemos visto, tienen un desacondicionamiento físico tanto por la estancia en la terapia intensiva y el efecto de relajantes y de sedantes, como por el compromiso pulmonar e inclusive neurológico. Entonces, lo que más se ha escrito dentro del síndrome post-COVID es el compromiso ventilatorio o respiratorio, queda bastante comprometido, desacondicionamiento respiratorio bastante severo, fatiga muscular y se está cada vez evidenciando más los efectos neurológicos. Como bien lo decía el doctor Casas, cada vez se está tratando de recoger más evidencia sobre los efectos de algunos microtrombos que pueden afectar de manera cognitiva a las personas o dejar secuelas neurológicas físicas mucho más evidentes. Una persona con estadios severos queda inclusive discapacitada para hacer actividad física extenuante. También va a depender de qué tan comprometida estuviera la función pulmonar previa a la enfermedad. Definitivamente aquellos que ya tenían, por ejemplo, neumopatía por tabaco, ya las secuelas por COVID pues van a ser más severas, más graves y más frecuentes. Aquellos que tenían ya una enfermedad o un riesgo cardiovascular ya establecido, pues post-COVID van a presentar probablemente secuelas de ya una enfermedad cerebrovascular o de una enfermedad coronaria ya presente con la disminución de la capacidad funcional subsecuente. Para el resto de pacientes que no estuvieron en una terapia intensiva, se ha visto que con una adecuada rehabilitación física y pulmonar se acercan al estándar previo al cuadro clínico. Básicamente esto podemos hablar. Desde el punto de vista hormonal no ha habido mayores diferencias hasta el momento. Desde el punto de vista conductual, pues creo que para muchos ha impactado más las medidas sanitarias en cuanto a confinamiento que en realidad la enfermedad o
o que la enfermedad como tal lo explique únicamente, ¿no? Bueno, gracias, doctora. Aquí hay una pregunta de Nubia Urrea. ¿Los pacientes que tuvieron cáncer de tiroides y gástrico se pueden colocar la vacuna? Supongo que va a ser para el doctor Lozano. Sí, en este momento no hay, hay muy pocas restricciones, contraindicaciones para la vacuna. Básicamente la principal es que haya presentado una reacción alérgica a la primera dosis, como hay, o que tenga antecedente de alergia a esa vacuna, pero como por ejemplo la de COVID o la mayoría son nuevas, tendría que haber presentado una reacción anafiláctica a la primera dosis. De resto, para pacientes con cáncer, al contrario, en lugar de ser una contraindicación, son una prioridad, porque tener enfermedad cáncer y más por consecuencia del cáncer y de la quimioterapia, pueden tener defectos inmunológicos que lo vuelvan más susceptibles a las complicaciones. Algunas otras restricciones o cuidados son aquellos que utilizan anticoagulantes, sobre todo heparinas o warfarina, o que tienen defectos de factores de coagulación, donde es posible vacunarlos con las medidas necesarias. Aquellos que utilizan, por ejemplo, heparinas de bajo peso molecular o antiagregantes plaquetarios como aspirina o clopidogrel, no tienen ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna. Listo, doctor. Aquí hay otra pregunta. Ante la certeza de la cobertura inmunológica, a pesar de la vacuna temporal, ¿es necesario continuar con los protocolos y distanciamiento hasta que garanticen la vacuna al menos por un año, incluyendo repetir vacunas que cubran periodos de solo 4 y 6 meses o menores de un año? Yo le pudiera inicialmente y seguramente luego el doctor Lozano, el principal propósito de las vacunas en este momento son evitar los casos graves y la mortalidad en el país. Pero la vacuna no lo pone a uno en una burbuja. La vacuna no evita que el virus entre en contacto con el ser humano, incluso que haga el cuadro de la infección de manera leve. La vacuna no previene la enfermedad. Repito, el principal propósito de la vacuna, de todas las vacunas, es evitar el cuadro grave y el desenlace fatal de la enfermedad. De manera tal que la OMS ha insistido en mantener las medidas, las que son útiles. El tapabocas bien puesto, ojalá el tapabocas comprado en la farmacia, no todas las telas sirven, ya hay todo un capítulo de las telas que sirven, las capas, que el algodón, hay todo un capítulo que tiene que ver con el tapabocas bien colocado, con el evitar aglomeraciones. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, pues no se vaya a la calle, no se vaya al centro comercial, no se vaya a pasear justo en ese momento en que Colombia está entrando en una tercera oleada. El lavado de las manos, y la cuarta gran recomendación de la OMS es, por Dios, mantengan los sitios bien ventilados. Si tiene que ir necesariamente a un banco, a un centro comercial, a la iglesia, pues pídale al cura que abra las puertas, que abra las ventanas y que circule y que no se aglomeren las personas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Colombia supere por lo menos el de población vacunada y en consecuencia la circulación del virus se convierta ya en un cuadro manejable para los servicios y en consecuencia los cuadros no revisan la gravedad y se muera menos gente. Entonces, tendremos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad por mucho tiempo. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo me voy a seguir desinfectando las manos? Pues la pregunta es, ya sabemos hasta el cansancio que en todas las superficies hay bacterias, virus, hongos, de todo. La pregunta es, ¿van a querer seguir poniendo las manos en todo lado sin desinfectarse? Yo creo que en adelante la vida nos cambió a todos nosotros, doctor Lozano. Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, por recomendación, como usted bien dice, estas medidas se van a mantener, por lo menos hasta que logremos un porcentaje de vacunación significativo y bien usted dijo el porcentaje necesario. Y yo creo que si hay algo que conservar, pues el 2021, si bien nos mantuvo con muchos casos de coronavirus, fue el 2020, perdón,
fue el año con menos diarreas y enfermedades respiratorias en el mundo, a pesar de que tenía temor porque las familias estaban pues con más aglomeración dentro de sus casas, pero definitivamente hubo enfermedades infecciosas que no se vieron en este año con menos diarreas y gripas, a pesar de tener el coronavirus, ¿no? Ya nos mostraron la disminución de la mortalidad en niños, inclusive ahora que acaban de pasar el hemisferio norte, la época de invierno, es la época en que menos muertos han tenido por influenza y por enfermedades virales después de muchos años. Entonces, si algo nos enseñó es que lavarse las manos aplica, y yo creo que esto hay que seguirlo promoviendo, ¿no? Ya que estamos aprendiendo a lavar mejor las manos, más frecuente, aprendiendo que el alcohol gel es algo que se puede portar, y antes de ir a comer en un restaurante, lavarnos las manos. Si eso lo recordáramos, yo creo que eso va a tener un impacto en la salud pública de una manera bastante impactante a nivel de los años. Se han evaluado un año y ha sido suficientemente impactante, no me imagino 5 o 10 años manteniendo esta buena conducta. Bueno, hay una pregunta. Ya que estamos a puertas de terminar el conversatorio, pueden responderla los dos doctores. ¿No se requiere prueba después de vacunarse? No se recomienda la prueba, empezando porque, pues si es una prueba para detectar el virus, solamente está recomendada para aquellos que presentan síntomas. Sí ha habido gente o personas que después de la aplicación de la primera dosis presenta la infección, pero no por la vacuna, sino por exposición, y básicamente presenta síntomas unos días después. Pero en general no requiere pruebas. Si se quiere medir anticuerpos, eso se hace de manera experimental y tendría que hacerse después de la segunda semana de aplicación de las dosis, pero pues es para comprobar algo que ya nos dicen los estudios, ¿no? Que vamos a tener una probabilidad, un nivel de anticuerpos protectores. En Colombia no todas las personas tendríamos que hacer una prueba cuantitativa de medición de anticuerpos, no la que hacemos ahora, o que la que tienen nuestros hospitales a nivel local, que es positivo o negativo, sino cuántos anticuerpos. No la hacen todo el mundo, es costosa y básicamente nos va a aportar la misma información que nos han dicho los estudios. Entonces no es necesario hacerse prueba post vacunación. Bueno, sabemos que los casos obviamente siguen en aumento, que hay unas ciudades a nivel nacional que preocupan, como Santa Marta y Medellín. La pregunta para ambos es, ¿se va a lograr la inmunidad de rebaño en cuánto tiempo? Bueno, el término de inmunidad de rebaño es un término que solo se reserva para los procesos que se generan en vacunación, porque aquí hubo un concepto que del gobierno nacional quisieron manejar, como que dejemos que todo el mundo se infecte por historia natural de la enfermedad y ahí tendremos inmunidad. Eso además de macabro no existe en epidemiología, no existe en salud pública. La inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño es un término que se ha acuñado al proceso que se genera después de la aplicación de los biológicos y en consecuencia se genera una inmunidad colectiva, de conjunto, de rebaño. En polio, por ejemplo, en la vacunación por polio, se requiere el 95% de los muchachitos menores de 5 años vacunados para que el otro 5% queden protegidos por mecanismos naturales. Lo voy a decir así crudo y sin censura. En polio, por ejemplo, nosotros hemos pasado de polio oral, que ese sí era el virus, el agente infeccioso atenuado, y por eso tenía unas complicaciones. Ahora ya Colombia viró al polio intramuscular, que ya no es la misma tecnología. En consecuencia, teóricamente no tendremos pacientes con polio después de la vacunación. El resto de los muchachitos se autovacunaban con esa forma. El polio se elimina por las heces. Entonces, en esas circunstancias de nuestro país donde no hay acueducto, no hay alcantarillado, casi que se iban autovacunando por esos mecanismos. Eso es una forma de explicar cómo funciona la inmunidad de rebaño, pero no aplicó, y esto sí fue un error del gobierno grandote, decir que la inmunidad de rebaño en Colombia se iba a alcanzar cuando la gente se infectara. Eso es perverso. Eso fue
eso y creo que todos los médicos, los epidemiólogos y los infectólogos protestaron como así. Entonces, inmunidad de rebaño después, incluso después del 70%. O sea, lo que han escrito habla después del 70%, incluso no menos del 70%. Hay otros informes donde dicen por lo menos el 80%, y después de eso podríamos estar nosotros alcanzando la inmunidad de rebaño. Doctor Lozano, usted me complementa, por favor. Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, generalmente cuando uno contesta, yo siempre contesto haciéndole caso al doctor Sagan, de que es mejor hablar de probabilidad que de creencias, ¿no? La creencia hace alusión a la fe, la probabilidad pues ya te presenta unos datos más estadísticos y más cercanos. Lastimosamente, ahora yo quiero creer que sí se pueda lograr la vacunación efectiva para esa inmunidad colectiva, porque la velocidad en la que vamos, pues muchos de los pacientes van a tener una inmunidad natural adquirida por la exposición al virus. Y es lo que nos acerca a esos panoramas catastróficos por los que nos escandalizamos en un momento, porque si bien usted lo mencionó hace un rato, el ritmo de vacunación es muy lento. Entonces, de que se pueda lograr, sí, la cuestión es de tiempo y de recursos, que ojalá se garanticen pronto, se agilice esa campaña de vacunación. Yo creo que hay muchas estrategias que podrían garantizarlo, siempre y cuando tengamos disponibles. Si en este momento nos llegaran 20 millones de vacunas, yo creo que no tenemos duda de que nos ponemos todos a vacunar a la gente. La gente va a hacer cola y bueno, hay estrategias para hacerlo mientras haya vacunas suficientes. Pero tenemos una incertidumbre tremenda sobre el ritmo, la disponibilidad y el tiempo que tengamos para hacer una vacunación efectiva. Entonces aquí ya recurro a la fe más que a la probabilidad. Hay algo que se avecina en abril y es el tercer pico que llaman y se aúna con Semana Santa. ¿Cuál es el consejo que ambos le dan a la comunidad? Bueno, ustedes que están allá en ese Popayán de mi alma, que congrega, bueno, ya no ha podido congregar en la Semana Santa anterior y en esta sería conveniente que no se congregara la gente que usualmente se congrega no solamente en Popayán, sino en Colombia y en el mundo en Semana Santa. Si ya Colombia muestra la tendencia, si ustedes ven las curvas de comportamiento de la pandemia que publica en tiempo real la Universidad de Johns Hopkins, ven cómo el mundo ya empieza a tener una curva ascendente, como Italia, como España tienen una curva ascendente, como Brasil, que lo tenemos aquí al lado, por Dios. La gente dice, no, es que eso es Europa, es que eso es Brasil, pero si nosotros tenemos una gran frontera con Brasil en Leticia, pero además de eso está circulando la cepa brasilera, la P1 en Venezuela, y nosotros tenemos población migrante todos los días que anda caminando a lo largo y ancho desde la frontera en Cúcuta hasta Rumichaca en Ecuador. O sea, nosotros tenemos altísimo riesgo de tener cepas circulantes mucho más infecciosas que las que habían sucedido, que los 54 linajes que tiene establecidos en este momento Colombia. Entonces, la recomendación es todavía mantengamos las medidas que la OMS ha recomendado, y los que quieran hacer oración, pues lo pueden hacer de manera virtual, lo pueden hacer en el interior de su casa. Por favor, no vayan a las aglomeraciones, no necesitan ir a las aglomeraciones, dejemos que avance la vacunación, que sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad y ya seguramente habrá tiempo de recuperar alguno de esos espacios de nuestras reuniones, de las congregaciones religiosas y demás, y de las visitas familiares. Por este tiempo, preferiblemente no hacerlo. Gracias, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que todos estos últimos fines de semana han sido un modelo que predicen lo que va a pasar en Semana Santa. Si así es el desorden en un fin de semana que tiene 2 días libres, no me quiero imaginar una semana totalmente libre para aquellos que tienen vacaciones. El problema es ese, justamente. En los servicios de salud, pues nosotros no hemos desmontado la alarma.
la capacidad instalada sigue igual a como enfrentamos ese pico nefasto que hubo en finales de enero, principios de febrero, justamente preparándonos para ese probable tercer pico. ¿Qué va a ser la diferencia? Las mismas medidas que hemos recomendado siempre: la utilización del cubrebocas de manera adecuada, la higiene de manos y el distanciamiento. Y yo creo que pues uno ya ve a todo el mundo con tapabocas. Creo que en Colombia no ha sido un grave problema, tal vez el uso adecuado, pero sí ha sido un grave problema el distanciamiento. Definitivamente cuando se tienen periodos de vacaciones es cuando se vuelven las visitas familiares. Ese gran traslado que hubo a final de año a visitar a la familia y a los abuelos que no los vimos a ver durante todo el año, entonces los fueron a ver en Navidad, entonces ahí fue donde se rompió esos protocolos de aislamiento, de distanciamiento, y pues produjo ese pico. Tal vez Semana Santa sea en la época donde se vuelve a tener esa dinámica familiar de reencuentro, entonces es donde se vuelve a aumentar el riesgo para aquella población vulnerable que tal vez sí se ha quedado en su casa, pero por estas dinámicas familiares se vuelve a exponer de una manera significativa. De acuerdo de esos oficios religiosos, yo creo que si bien han entendido su religión, Dios está en todas partes, entonces nos pueden ayudar a rezar por la situación, y también que nos ayuden a rezar para que lleguen pronto las vacunas desde casa. Sí, doctor, gracias. De todos modos, aquí ya sacaron un comunicado, no va a haber presencialidad en la Semana Santa. Listo, tengo otra pregunta. ¿Será necesario repetir la vacuna con más frecuencia que anual mientras crean la anual efectiva? Pues todavía no se sabe nada, como les dije, las poblaciones expuestas y vacunadas todavía están en estudio con niveles de anticuerpos y protección para ver cuántos de ellos recaen. Al parecer, por lo menos cada año sí se va a tener que vacunar, por lo menos, no sabemos si más, pero más frecuente, pues hasta ahora, como les digo, no hay nada escrito. Son observaciones y anotaciones que están haciendo durante la vacunación y con los primeros pacientes expuestos. Pero yo creo que China nos dice bastante sobre el comportamiento, ¿no? Porque es una población que básicamente tuvo una época, digamos que bastante, bueno, muchos muertos en el primer trimestre de 2021, pero que luego fueron controlando adecuadamente. Si bien ellos han sido muy juiciosos en el distanciamiento y el uso de los elementos de bioseguridad y lavado de manos, es una población que hoy tiene las tasas más bajas en el mundo de infección. Probablemente como consecuencia de los cuidados, pero también tiene que ver la inmunidad, y en eso ya cumplieron un año. Entonces, yo creo que tomando como modelo esos países que tuvieron la primera oleada grave, nos dicen bastante el comportamiento de la inmunidad comunitaria o esa inmunidad en la población. Perfecto, doctor. Doctor Casas, ya estamos a puertas de despedirnos. Recomendaciones para los grupos de riesgo. ¿Puede encender el micrófono, por favor? Gracias. Antes de COVID, que mantengan sus estilos de vida saludables. La dieta, por favor, es fundamental. Ojalá sin sal, ojalá sin bebidas azucaradas, sin grasas trans, con un consumo de frutas que se comporta como antioxidante y en consecuencia le hace bien al endotelio, a todo el componente vascular y cardiovascular. La actividad física, si es en mayores de 18 años, por lo menos 30 minutos de actividad física moderada, de lunes a lunes, no el fin de semana, coger la bicicleta y hacer 2 horas, sino todos los días, de lunes a lunes. No alcohol, no tabaco. Asistir a sus controles médicos periódicos y la práctica de sus exámenes rutinarios para ver cómo están las variables paraclínicas y, por supuesto, las variables clínicas que configuran ese control con metas terapéuticas. Y, en consecuencia, ante cualquier signo y síntoma sugestivo,
acudir y reportarlos a los servicios de salud. Hacerse vacunar indiscutiblemente y confiar en que la vacuna es segura, es efectiva y es eficiente. No pararle bolas a los cuentos y a las noticias falsas que llegan por las redes sociales. Creer en la evidencia científica, en los médicos, en los especialistas, en las fuentes oficiales como la OMS, como el Instituto Nacional de Salud, como el Ministerio de Salud. No creerle a lo que sale en las redes sociales y guardar todas las recomendaciones que hemos mencionado esta tarde y que todo el mundo se las sabe, pero que no se pueden olvidar. Y mantener esas recomendaciones por bastante tiempo. ¿Cuánto? Hasta que Colombia no logre una cobertura adecuada de vacunación y hasta que no se consiga la inmunidad de rebaño y que esa pandemia se convierta en un cuadro que en epidemiología se llama endémico, con el que tendremos que convivir con este virus y con todas las variantes que existan, porque es un virus que muta frecuentemente, de manera tal que ante la incertidumbre que tiene la ciencia de que si la vacuna me va a durar un año y que si va a servir para todas las variantes, mejor nos cuidamos y nos mantenemos así. Y le va a dar menos duro la enfermedad si el diabético está controlado. Y le va a afectar menos la enfermedad si el hipertenso está dentro de metas terapéuticas. Y por supuesto, si el paciente de cáncer está al día con su quimio, con su radio, con su cirugía oncológica. Y por supuesto, a cuidarse porque esto no ha pasado, que serían las recomendaciones. Listo, doctor Lozano. Pues hay una gran cantidad de personas que faltan por vacunarse. Estamos todos incluidos ahí. ¿Cuál es el consejo para los que no están convencidos todavía? Que confíen en la ciencia, sobre todo al gremio académico, que pues dentro de su educación tienen la valoración de la evidencia, de la experticia y de los resultados. Pues definitivamente, si bien nos hemos jactado de tener años de desarrollo tecnológico, en este momento donde se puede ver ese gran resultado de tener la capacidad de desarrollar vacunas en poco tiempo, no desde la inexperiencia, al contrario, es desde el conocimiento acumulado. Para eso se hacen estudios y se debe confiar más en este tipo de fuentes que en la fuente no corroborada. Entonces, así como en el país se está haciendo una campaña para educación política, por ejemplo, para incentivar a la gente que vote a conciencia por proyectos que de verdad convenzan y beneficien a la población, yo creo que la academia también es un instrumento independientemente el lado del sabor de la academia o desde donde se esté estudiando, deben ser promotores de estas buenas conductas. Como bien lo dice el doctor, no es para borrar de la historia la enfermedad, pero sí es para prevenir estas complicaciones y tal vez la ausencia de nuestros seres queridos por complicaciones por coronavirus. Entonces eso es una gran responsabilidad. Vacunarse es asumir esa responsabilidad, es una responsabilidad con nuestra sociedad. El no asumirlo es como conducir borracho, es ser irresponsable en este momento de la historia de la humanidad. Tenemos que convencer o promover a aquellas personas que tengan dudas, ayudarles a consultar medios fidedignos, bien lo decía el doctor, OMS, Instituto Nacional de Salud. Yo creo que las universidades también deben tener, esta es una herramienta bastante importante, pero también de mucho más fácil acceso a la población. Si bien Facebook y las redes sociales nos han llevado una ventaja, y es que en poca información han sabido difundir esa falsa información. Tal vez nosotros nos falta habilidad para que en resumidas palabras podamos ser lo suficientemente convincentes. Bueno, aquí alguien nos dice, además, grandes cantidades de dinero se invirtieron para agilizar la creación de la vacuna. Aún creen en la ciencia. Doctores, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado hasta esta altura del conversatorio. Damos gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que todas las personas acaten sus recomendaciones.
un momento para que cada uno se despida. Bueno, primero agradecerle a la Universidad del Cauca, que aunque no es mi escuela ni mi alma mater, es una universidad que respeto muchísimo. Han estudiado ahí mis familiares, mis primos, mis hermanos, mis hijos mayores. Y es una universidad que me merece a mí todo el respeto y el reconocimiento por toda la calidad académica, investigativa y de interacción social que hace. A los docentes, a todos ustedes por esta oportunidad y por supuesto a las personas que en el Cauca y en otras regiones del país nos han podido escuchar, a mis paisanos del Cauca, que acaten estas recomendaciones, que la Universidad del Cauca, el doctor Lozano, Clarena y todas las personas que hacen parte de este equipo técnico y académico, hacen el esfuerzo que le corresponde a la universidad por hablar a veces con términos muy técnicos y a veces con términos muy sencillos para llevar este mensaje a la comunidad o a los egresados para que nos ayuden a multiplicar este mensaje. No solamente en este tema del COVID, sino en toda la complejidad del sector salud y del sistema de salud. Muchísimas gracias a ustedes y espero que no se les olvide y no me los encuentre más tarde o mañana los veo ya en esas procesiones tan hermosas, pero que por el momento no se pueden hacer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde esta tierra del sur, desde Pasto, con este frío terrible, pero con la energía y el calor de haber compartido con ustedes hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias también por la invitación, doctor Mauricio Casas. Un gusto conocerlo así sea de manera virtual. Gracias por esa exposición, también unos datos bastante importantes que usted nos compartió y conceptos también desde su conocimiento muy importantes e impactantes. Agradecer a la Universidad del Cauca, mi escuela en un principio, ya de retorno acá a la casa. Soy caucano, yo creo que también tengo un compromiso moral y ético con mi institución y con mi región. Creo que esta es una de las formas en las que podemos ayudar, poner nuestro granito de arena, además de la atención asistencial, tener medios de difusión también para aclarar dudas, un llamado a la comunidad académica, porque creo que todos tenemos responsabilidad en esta etapa, de cierta manera, para muchos de nosotros en la atención, para todos los que nos escuchan, de difusión de adecuada información. Muchas gracias por su tiempo y por su espacio. Bueno, a ustedes por aceptar nuestra invitación. Estamos pendientes de los próximos conversatorios y seguimos conectados con el área de egresados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial.